Nuestro segundo ponente es el señor Clemente Matatapia, licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba en la especialidad de Producción Animal y Economía. Desde el 2001 pertenece al Cuerpo Nacional de Veterinarios. Fue consejero técnico en la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Recursos Pesqueros y jefe de sección técnica de la Subdirección General de Ordenación y Buenas Prácticas Ganaderas de la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, trabajando en temas relacionados con la identificación animal, el registro de explotaciones ganaderas, la trazabilidad a nivel de producción primaria. Desde el 2006 ocupa el cargo de subdirector general de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En su ponencia nos explicará cómo España, además de ser un gran productor, está convirtiéndose además en consumidor de productos ecológicos. Cuando quieras, Clemente. Muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Y en primer lugar, a la Fundación Triodos la oportunidad que me da de estar hoy aquí con ustedes. Pedir las disculpas por el retraso y por esa aparición triunfal que he tenido, tan discreta, que me ha dado oportunidad de hacer mi retraso, y les pido disculpas a todos, pero la verdad que las obligaciones en la oficina nos están reteniendo mucho más de lo deseado allí. Muy bien, pues efectivamente, como ha comentado la señora Margarita Campos, nuestra presentación nos hemos intentado amoldar a la propuesta que nos hacía desde la Fundación Triodos, Ricardo, de tratar de explicar la evolución que está sufriendo España e intentar amoldarnos a este título de país productor a país consumidor, que ya me gustaría a mí que fuera así, de verdad. Pues no somos un país, pues así por decirlo, consumidor al mismo nivel de otros países de nuestro entorno. Nos queda mucho camino por recorrer y, en cualquier caso, sí que podemos decir que tenemos unos grandes avances durante los últimos años, pero nos queda muchísimo por hacer y, sobre todo, desde el punto de vista, y yo creo que por ahí va a ir mi principal intervención, la necesidad de equilibrar nuestro sector ecológico, que va desde, evidentemente, la producción al consumo, pasando también por el labor intermedio, como puede ser la elaboración, la transformación y la importación, que es curiosa las circunstancias que se producen en España, y luego podremos comentarlas. Un país también muy importante desde el punto de vista de la importación de productos ecológicos. Nosotros, bueno, la presentación que tenemos aquí prevista, no sé si la organización la ha puesto a disposición de los asistentes, tiene muchos datos. No voy a, por supuesto, pararme a detenerme en cada uno de los datos. Voy a intentar destacar en cada una de ellas algunos de los datos llamativos, que fundamentalmente nuestra intervención lo que tiene pensada es incitar a la reflexión. Una de las experiencias que hemos tenido en el Ministerio en estos años ya de trabajo en la gestión y también el fomento de la agricultura ecológica es que cuando llegamos nos dimos cuenta de que nos faltaba muchísima información. Y nos parece que es muy complicado realizar políticas de fomento o incluso de mantenimiento de la agricultura ecológica cuando no existen datos suficientes. Y yo creo que no solo es importante para la Administración, sino también para el sector y para todos. Y el primer elemento para tomar decisiones, todos, creemos que es fundamental tener datos lo más rigurosos posible en la medida de lo posible. Y en eso nos hemos dedicado bastante en los últimos años. Todas las diapositivas que tienen ustedes ahí forman parte de estudios que están a su disposición, son públicos, se los pueden descargar en la web del Ministerio, en la sección de Agricultura Ecológica, y por eso no me voy a parar especialmente en ellos. Únicamente situarnos. Esto se trata de un estudio que realizamos hace ya 2 años, lo vamos a actualizar al final de este año. Hay algún cambio, porque tenemos en cuenta que se refiere a datos de 2008, incluso mezclándose con algunos de 2010. Conozco los datos de IFOAM que nos situarían un poquito más abajo, estaríamos en torno al 7 o 8 lugar. No, perdón, de superficie, pero sí, en este caso superficie. Hay un error también que me acabo de dar cuenta ahora mismo, y además se ve bastante grande, lo bueno que tienen estas presentaciones. Y es que España no son 1,65 millones de hectáreas, son 1,67 millones de hectáreas. Nos sitúan en un lugar aproximado, ya digo, mezclando datos de distintas fuentes, sobre todo temporales, en un lugar en torno al 5 o 6 a nivel mundial. Y el primero en lo que se refiere a superficie dedicada a la producción ecológica a nivel de la Unión Europea. Esto nos sirve para caracterizar un poco lo que supone la importancia desde el punto de vista productivo. Aquí decir también, me voy a permitir ya hilar con un comentario anteriormente realizado sobre la
Las políticas que se siguen desde el punto de vista de fomento de la agricultura ecológica. Nosotros, yo creo que, por supuesto, todo es mejorable en España y ello nos inspira y nos anima a mejorar todos los días. Pero creo que hemos sabido bastante bien aprovechar las oportunidades que nos ha dado la agricultura ecológica para valorizar y reconocer nuestro sistema de producción. Porque en ese 1.065.000 hectáreas, 1.670.000 hectáreas, más del 60% se destinan a pastos, forrajes y cultivos en extensivo, que es podemos decir, un elemento característico de nuestro sistema de producción, producciones marginales. Con lo cual, en ese sentido, sí hemos podido, a lo mejor en otros sitios, en otros elementos no, pero de luego en este sí nos ha servido para valorizar y proteger nuestros sistemas de producción tradicionales, ganaderos en particular. Desde el punto de vista de producción, pues valor de la producción, al fin y al cabo todos nos basamos, todos, absolutamente todos, en estimaciones de nuestra producción con mayor o menor detalle. Nosotros creemos que los estudios de consultoría que estamos haciendo son bastante rigurosos, pero en cualquier caso pueden ser constatados, debatidos por cualquier otro estudio. Nos situarían en el año 2008 en un valor aproximadamente de 905 millones de euros. En este momento estaríamos en el 8º lugar en este año, pero bueno, es cierto que existen unos datos recientes de IFOAM, que a los que me refería anteriormente, que creo que nos situaría un poquito más abajo, porque habría subido Dinamarca por encima de nuestro, creo recordar, y creo que Japón también, que aquí está ausente, pues también se situaría por encima de nuestra, pero bueno, en cualquier caso, el valor de la producción ya no solo es notable, sino que de acuerdo a nuestros últimos datos, lo comentaremos después más adelante, incluso las estimaciones habrían subido, nos situarían en 920 millones de euros, de lo que se refiere a las ventas en nuestro territorio, de los cuales, ya le digo, y aprovecho de aparecer lo que decía anteriormente, hay que tener en cuenta que las importaciones de productos ecológicos en España son muy importantes. Hemos de tener en cuenta que tenemos un régimen de importación en el cual cada día son más los países, y son los países más importantes a los que no es necesario emitir autorizaciones de importación por parte del Ministerio, porque entran directamente por armonización en normativas. Y con estas circunstancias en las cuales estos países, en los cuales no hay que hacer por así decir, trámite burocrático, pues se van incrementando, en paralelo se van incrementando también el número de autorizaciones de importación concedidas. En el año 2011, creo recordar que fueron 111, y a estas alturas, a día de hoy, que estamos a finales de abril, hoy he firmado la número 56, con lo cual se pueden imaginar el número o la tendencia que estamos siguiendo, con lo cual eso también a lo mejor nos tenía que hacer reflexionar un poco, porque ahora vamos a ver que si somos un país que tenemos un nivel de consumo reducido, un nivel de producción alto, pero encima importamos mucho, hay elementos que a lo mejor nos tienen que hacer reflexionar. Desde el punto de vista de lo que supone dentro del sector de la venta de alimentación y bebidas, pues aquí lo tienen, nos parecemos bastante abajo, un 1% de nuestro gasto alimentario total. Muy bajo, por eso le decía que ya me gustaría a mí que fuéramos país consumidor. Vamos en vías, estamos en vías de país consumidor. Pero es decirles que en cualquier caso ha aumentado notablemente este gasto en los últimos años, porque cuando nosotros empezamos a coger histórico, vamos, ni en broma podíamos llegar a estos niveles. Desde el punto de vista de la orientación de nuestra producción, les decía anteriormente que nuestra orientación desde el punto de vista de superficie era netamente ganadera, por así decirlo, porque pasto y forraje suponían un notable porcentaje. Pero si ven desde el punto de vista del valor de la producción ecológica, la industria de la producción de origen vegetal, en la cual se incluye incluso la manipulación, se consigue una transformación, pues representa el 75,3% del total. Y este dato también es muy ilustrativo porque sirve para caracterizar lo que es la relación de la industria ecológica en relación con la industria convencional. También hay que tener en cuenta que muchas de nuestras industrias ecológicas no solo producen convencional, no solo producen ecológico, sino que producen también convencional. O incluso la línea ecológica podría considerarse como una línea no residual en absoluto, pero no, de luego no la principal del balance de resultados. Entonces pueden ver aquí que, en primer lugar, existe una notable diferencia desde el punto de vista de la orientación. Decíamos que pesa mucho más la producción vegetal en la industria ecológica. No es así en el caso de la industria convencional. Y, bueno, pues ven que con carácter general la dimensión, que lo pueden ver en el lado de la derecha, pues dista bastante la industria ecológica de la industria convencional, con lo cual aquí hay que hacer una labor importante de cara a que la transformación y la elaboración de los productos ecológicos también se reproduzca en nuestro país, cosa que hilamos con lo que decíamos anteriormente de las importaciones, porque muchas de nuestras importaciones son productos transformados.
Y la importación, evidentemente, no considero los movimientos intracomunitarios de productos que vienen de otros países de la Unión Europea. Desde el punto de vista del consumo, pues había mucha falta de información, considerábamos al respecto de datos reales de consumo que se venían produciendo. Y entonces nosotros llevamos unos años trabajando en tratar de caracterizar el consumo de alimentos ecológicos, donde se produce el principal volumen de compras del segmento de alimentación en nuestro país, y por otra parte también tratar de caracterizar los canales especializados, que lo veremos a continuación. Nosotros tenemos claro que el desarrollo del consumo de la alimentación ecológica en España pasa por el desarrollo de todos los canales de la distribución, todos, absolutamente todos. Porque no podemos olvidar que los hábitos de vida, que son los que son, no los podemos cambiar, sobre todo en las grandes ciudades, hacen que uno, pues por falta de tiempo o por distintos motivos, pues realice la compra en una serie de comercios particularmente. Entonces, nos decidimos hace ya más de un año y medio, ya vamos a hacer el segundo año, a tratar de caracterizar una serie de segmentos de tipos de alimentos en los canales de libre servicio de más de 100 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque para las categorías que estudiamos suponen más del 90% del consumo de alimentos en carácter general. Entonces, tratamos de una serie de alimentos: alimentación seca, alimentación infantil, derivados lácteos y vino. Pues para estos datos, en lo que respecta al final de 2011, serían 36.901.000 millones de euros. Esto aproximadamente, que os recuerda, un poco de golpe de cabeza, es lo tengo por aquí, me parece, un 0,22 del volumen total del valor de la categoría y un 0,39 del volumen. Ahí tienen caracterizados y pueden ver que, en cualquier caso, la segmentación del peso de las categorías sobre el valor total del mercado dista del sector no ecológico. Desde el punto de vista también de cómo se distribuye el consumo de alimentos ecológicos para esta categoría en estos establecimientos de la distribución general, pueden ver que también existen notables diferencias con respecto a lo que son los alimentos no ecológicos. Por ejemplo, la tendencia habitual de compra en nuestro país, y sobre todo desde hace unos cuantos años, con algunas empresas que han realizado una labor importante desde el punto de vista empresarial y han ganado bastante cuota de mercado, se realiza mayoritariamente en supermercados grandes. Sin embargo, en lo que se refiere a esta distribución convencional, la compra de alimentos ecológicos para estas categorías se centra fundamentalmente en los hiper. Y luego veremos por qué. Fundamentalmente porque está vinculado a la oferta, a la gama de productos por categoría que se hace en cada uno de estos establecimientos. Cuanto más grande, más lineal, más diversidad de productos puedes ofrecer. Voy abreviando. Aquí, uno de nuestros principales problemas para el consumo, y solamente le voy a llamar que se fijen en la columna de la derecha, los diferenciales de precio, motivo a lo mejor también de por qué no somos grandes consumidores. Como pueden ver, en algunos casos son alarmantes. Iba a decir llamativos, no, ya lo digo directamente, alarmantes. El trabajo que les decía anteriormente, nos hemos dirigido a tratar de seguir caracterizando la cadena. Evidentemente, esto es un trabajo continuo, tendremos que ir renovando, y nos hemos centrado en tratar de identificar los canales especializados de venta. Lo otro, al fin y al cabo, cuesta mucho dinero, me refiero al libre servicio, pero al fin y al cabo son valores total y absolutamente, por así decirlo, reales, absolutos, porque al fin y al cabo son pasos de código de barras por lectores, con lo cual son datos inapelables en este sentido. Este trabajo ha sido muchísimo más exigente de cara a hacer porque nos encontramos con un sector mucho más, por así decirlo, amplio, distribuido y diverso. Entonces ha sido un trabajo bastante importante consultorial que se ha llegado a hacer para tratar de caracterizar lo que suponen estos canales especializados. Está colgado en la página web del Ministerio desde hace aproximadamente 3 semanas. Les invito a que se lo descarguen porque es muy interesante. Y aquí me voy a fijar únicamente en la columna que ven de la tabla grande, la segunda, empezando desde la izquierda, porque aquí ya ponemos en común lo que son los canales, la venta de productos ecológicos entre canales convencionales, canales especializados y lo que podría ser hostelería y restauración, food service, como queramos llamarlo. A día de hoy, en España, estaríamos hablando de los canales convencionales. Ya le he dicho que anteriormente que para las categorías de productos que hemos estudiado, más del 90% del consumo de ese tipo de alimentos se realiza en los canales convencionales, supondría un 30 o 40%, y los canales especializados un 50 o 60%. Es decir, el grueso del consumo de alimentos ecológicos en España se produce en los canales especializados. Y aquí tenemos una de las notables diferencias que tenemos con cualquier uno de otros países en los que nos queremos parecer desde el punto de vista del consumo.
podemos decir que tienen un reparto de porcentajes bastante más equilibrado y donde cada día es más importante los canales convencionales. Y eso no quiere decir que no se tengan que desarrollar los canales especializados, que por supuesto que sí, y tienen que crecer, y hay que reconocerles el papel que han jugado durante todos estos años en ser la semilla y el germen del nivel de consumo para incrementar el consumo de alimentos ecológicos en nuestro país. Tenemos, evidentemente, que mantener e incrementar el consumo en este tipo de establecimientos, pero evidentemente si queremos aumentar el consumo tenemos que acercar el producto ecológico al consumidor, allí donde lamentablemente por hábito de vida realiza el hábito de compra habitual. Digo lamentablemente no porque sea malo, sino digo lamentablemente porque hago el paralelismo conmigo, porque mi vida, por desgracia, no me permite otra cosa que poder ir a hacer la compra el sábado al hipermercado, y no todos los sábados. Aquí algunos de los elementos que también es importante, y me voy a señalar cuáles son los principales factores de elección de compra para un consumidor. Y vemos que los criterios, y tampoco voy a entrar demasiado porque al final de la última parte de la jornada tengo entendido que va a participar un consultor que ha realizado para nosotros un estudio, va a presentar el estudio y algún elemento adicional, y lo va a hacer con mucha más brillantez, con mucho más detalle, con un muy interesante estudio que hicimos sobre caracterización del consumidor ecológico español. Como pueden ver, van alterándose los distintos criterios para compra, ¿no? Y entonces tenemos que pensar también que si queremos ir hacia el convencional estándar o incluso buscar al gourmet o incluso convencer al convencional concienciado, tendremos que abordar elementos en nuestros productos que permitan entrar hacia sus criterios de compra. Aquí únicamente lo que pretendo es, y no se ve muy bien, pero lo que pretendo también es reseñar lo que decíamos anteriormente, lo importante que es de cara al consumidor la gama adecuada de productos. Al fin y al cabo, cuando uno va a comprar, la mayor parte de la gente va a comprar lo que quiere tener es lo que busca con la mayor gama posible. Y nos encontramos con limitaciones fundamentalmente de espacio o limitaciones, como vemos aquí también muchas veces, de servicio. Las tiendas pequeñas, las tiendas especializadas, por mucho esfuerzo que hagan, normalmente tienen una gama de productos más limitada o tienen una rotación incluso de productos mucho menor. Con lo cual, al fin y al cabo, acaban teniendo que reducir, por ejemplo, simplemente por logística, por costes, incluso por posibilidad de que se produzca una alteración de un producto perecedero, tienen que ir hacia los productos que, al fin y al cabo, le supongan pues, más rentables desde el punto de vista de costes de servicio y, por supuesto, que le pueden producir las menores pérdidas posibles desde el punto de vista de mermas. Con lo cual, podemos ver, y es lo que pretendía con esto, podemos ir viendo la reducción del gradiente de lo que suponen productos frescos y refrigerados en función del tamaño de los comercios especializados. Y estos especializados o convencionales, exactamente lo mismo. Y con lo cual tenemos que pensar lo que les decía anteriormente, que al final el consumidor cuando va a comprar quiere tener todo lo que anda buscando, muchas veces por falta de tiempo, necesita tener todo lo que anda buscando y con la mayor gama de productos posibles, con lo cual es algo en la que tenemos que trabajar también. Y al fin y al cabo, bueno, pues si esta ya es la última presentación, aquí tratamos de identificar cuáles son los déficits principales que tenemos en nuestro sector. Es una diapositiva que puede tener perfectamente un par de años, en ese sentido puedo decirle que está incluso amortizada ya, pero también por otra parte es decirle que poco se ha producido que nos permita cambiarla. Al final tenemos una serie de puntos críticos y tenemos que actuar a todos los niveles. En nuestro sector, como les digo, un sector y a nivel de punto de vista del consumo creciente, en desarrollo, y también lo voy a decir, teniendo en cuenta la evolución del consumo con carácter general, no le va mal a nivel de consumo, pero con todo y con eso seguimos teniendo distintos déficits. Desde el punto de vista del cliente tenemos desconocimiento, algunas veces falta de confianza, tenemos que informar y convencer al consumidor de lo que es el alimento ecológico, digo al consumidor, al que tenemos que ir a buscar, y muchas veces se quejan de ello, dificultad para encontrarlo, dificultad para tenerlo en la gama que les digo que les gustaría tener. Al final el consumidor es cómodo. Por parte del vendedor tiene muchas veces falta de oferta. ¿Por qué? Por falta de regularidad del servicio, un surtido poco atractivo, por algunas veces les digo simplemente por limitaciones desde el punto de vista organizativo o de espacio o lo que sea. Y muchas veces también pues, tiene falta de oferta suficiente a él y de cara al consumidor. Y después el productor, pues muchas veces nos encontramos con una producción no ajustada a lo que te demanda sobre todo lo que sería el comercializador o incluso los eslabones intermedios,
muchísimas dificultades logísticas, es un elemento importante que tenemos que trabajar también en nuestro país, y algunas veces también irregularidad en la demanda, muchas veces simplemente por elementos estacionales, no vamos a culpar de nada en ese sentido al productor. Y sin más, pues dar esos elementos para reflexión y quedar a su disposición para tratar de responder a cualquier inquietud que pueda surgir. Muchas gracias.